Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles aquí en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. La verdad es que estamos muy contentos, perdón. Hemos llegado al programa número 80. Entonces, bueno, imagínense, estamos sumamente contentos de dar inicio a este gran programa. Hoy es un día muy especial para, perdón, ok. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Vamos Hola, iniciando. Lupita. Sí, es lo que veo. Estabas platicando, ¿no? Que estábamos muy contentos. No te interrumpo, adelante. Gracias, pues prácticamente vamos iniciando. Les decía yo que pues bienvenidos a la emisión número 80. Estamos muy contentos porque hoy va a ser un programa especial, diferente, porque vamos a platicar pues de algo que sucedió que esperaba mucho el doctor, que lo viene planeando, cocinando desde hace un poco más de un par de años. Y bueno, finalmente llegó el día y el sábado fue el gran arranque del colectivo Medicina Nuclear MX. Y bueno, pues para ello ya saben que le damos la más cordial bienvenida a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. Y bueno, doctor, pues prácticamente vamos iniciando. Hoy es un martes especial, martes 23 de agosto del año 2022. Bienvenido. Hola, Lupita, ¿qué tal? Sí, pues muchas gracias por haber empezado el programa. Eso a mí me da mucha tranquilidad el saber que pues estamos ahí los dos pendientes, ¿no? Ya ves que en algún momento dado, tanto tú como yo, pues hemos tenido que tomar la rienda del programa, pero es algo que hacemos con mucho gusto y pues me da también mucha alegría, mucha satisfacción el volvernos a conectar una vez más, la conexión número 80 para hablar con nuestros amables escuchas acerca de estos temas. Y como bien lo dices, este programa es un programa en el cual pues vamos a tocar un tema importante, quizá es una aproximación un tanto diferente a lo que es la medicina nuclear y la imagen molecular, pero que por supuesto tiene vinculación con el quehacer y el ejercicio que nosotros hacemos en el día a día con respecto a la práctica clínica de la medicina nuclear en México, que pues es un objetivo que hemos venido siempre refrendando en cada emisión, Lupita, y precisamente en esta emisión, pues recordarles a nuestros amables escuchas que parte de las acciones, de los hechos que nosotros hemos tenido en mente se han ido cristalizando poco a poco. Obviamente se han dado cuenta que el programa fue de las primeras cosas que surgieron y han venido mucho más, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo como un continuo avance en esta permeación, en esta expansión o introducción de la medicina nuclear y la imagen molecular en el pensamiento de las personas. Por lo cual, bueno, pues nuevamente nos da mucho gusto estar como todos los martes a las 9 de la noche, tiempo en la Ciudad de México, transmitiendo en vivo a todos los lugares a donde haya una conexión de internet, a donde nos vean, pues nos da mucho gusto que nos reciban y créanos que el programa de hoy pues es algo que nos llena de mucha felicidad, Lupita. Así es, doctor. Así es de que pues iniciamos nuestra emisión número 80. Muchas gracias por tu gran cortesía y noté que todo salió muy bien. Gracias siempre a tu gran esfuerzo, tu cortesía y desde luego siempre muy solidario con la medicina nuclear y la imagen molecular. Y bueno, esta es la barra de la medicina educativa. Sean todos ustedes pero muy bienvenidos. Y el tema de hoy, que es el colectivo Medicina Nuclear MX, ya hablaremos tiempo para que el doctor nos haga favor de platicar de todo el evento, los datos y desde luego los invitados. Y bueno, pues empezamos con el dato curioso, doctor. ¿Los humanos podemos crear átomos radioactivos? Sí, fíjate que eso es algo que tiene que ver mucho con la medicina nuclear y la imagen molecular, porque eso es algo del día a día de la práctica de la medicina nuclear y la imagen molecular. Básicamente, si no tuviéramos la capacidad de crear átomos radiactivos de manera artificial, pues simplemente esta especialidad no existiría.
Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pues la práctica clínica de la medicina nuclear pues viene concatenada, viene aparejada con el desarrollo de muchas ciencia, mucha tecnología que finalmente hemos logrado la humanidad en su conjunto pasar de un campo teórico, de un campo inmaterial del terreno de las ideas, a terrenos prácticos, terrenos materiales, en donde podemos nosotros utilizar estos átomos radiactivos para fines pacíficos, en nuestro caso en particular, pues para la salud humana. Entonces, pues sí, Lupita, los seres humanos hemos sido capaces de crear átomos radiactivos artificialmente. Recordemos una cosa, la radiactividad es natural, o sea, hay radiactividad natural en el espacio, hay radiactividad natural en la Tierra, en la atmósfera, hay ciertos átomos de algunos elementos como el potasio, como el sodio, algunos otros elementos, incluso que son radiactivos de manera natural. Por ejemplo, el radio, pues es radiactivo. De hecho, el nombre de radioactividad vino precisamente de ese elemento químico en particular, el radio, que descubrió Madame Curie, que le hizo, que ella ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, en base a las características de ese átomo, pues se nombró la radiactividad. Pero, como ustedes se pueden dar cuenta, estos átomos radiactivos ocurren de manera natural. Es decir, pues están ahí, o sea, el hombre no interviene para hacer radiactividad. Otro átomo radiactivo natural, pues es el uranio, que ustedes ya han escuchado hablar de el uranio. El potasio, les estaba diciendo, el sodio, el fósforo, todos estos elementos, si recuerdan lo que hablamos acerca de los isótopos, que son diferentes formas en que un mismo elemento se presenta. Un elemento como puede ser el oro, puede ser el cobre, puede ser el flúor, puede ser el carbono. Eso es un elemento. Entonces, un elemento se puede presentar en formas radiactivas y no radiactivas. Ya dijimos que hay una radiactividad natural, que en donde el hombre no interviene, pero para nada. Pero la cuestión con la radiactividad natural es que el obtenerla y el concentrarla y el ponerla lista para uso médico, pues es muy complicado, sino que muy complicado, sino que casi imposible, ¿no? Además de, pues, extremadamente caro. Entonces, para eso los seres humanos han creado máquinas maravillosas, por cierto, que lo que hacen es, de alguna manera, modificar mediante fuerzas electromagnéticas, sobre todo, la composición, la naturaleza de los átomos radiactivos. Es decir, le pueden poner partículas subatómicas como protones y neutrones, de los cuales ya hemos hablado, les pueden añadir partículas de más o arrebatarles una partícula, y entonces estos átomos mediante la acción del hombre a través de máquinas pueden hacer que estos átomos sean radiactivos y emitan radiactividad. Ejemplo de esto, pues, es la generación de yodo 131 por medio de reactores nucleares, que es una máquina o es una infraestructura muy importante, y más modernamente la creación de flúor 18 o de carbono 11 o de nitrógeno 13 en las máquinas que nosotros llamamos ciclotrones. Un dato curioso es que todo el plutonio que existe sobre la faz de la Tierra es artificial. O sea, el plutonio no ocurre de manera natural en nuestro planeta, pero los seres humanos han hecho plutonio de manera artificial. Y el plutonio se puede utilizar para cosas tan buenas como generadores que nos ayudan a tener una suficiencia energética, es decir, a generar electricidad, o cosas tan tremendas como el hacer bombas. Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? El conocimiento, Lupita, no da
El conocimiento por sí solo no da sabiduría, ¿no? Pero el conocimiento sí nos pone en camino de hacer cosas muy buenas. Entonces ese es el dato curioso, ¿no? Que sí podemos hacer los seres humanos radiactividad de manera artificial. Así es, doctor. Y justamente esta parte de la medicina nuclear y la imagen molecular, esta emisión de radio es totalmente transparente para que todo el mundo nos pueda ver, escuchar, gracias a este lenguaje claro o coloquial que nos transmite el doctor con toda la información que muchas veces los pacientes o los cuidadores primarios necesitamos. Y pues de momento se oye demasiado complicado, pero bueno, ya saben que aquí en esta emisión, gracias a esta iniciativa del doctor, podemos platicar con él de tú a tú, en este lenguaje tan claro, gracias a esta, pues a esta participación tan importante. Y pues muchísimas gracias, Inotec, por tu gran cortesía. Y bueno, pues ahora vamos, ¿quién es el doctor Iván Díaz? Que para mí siempre es un gusto presentarlo de esta manera. Y bueno, de ahí que se desprenden tantos y tantos proyectos, porque como bien lo dice, una cosa es tener las ganas, pero lo más importante es tener el conocimiento y una visión clara de a dónde vamos. Bueno, pues el doctor Díaz es profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 12 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado, público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, aquí también sumamos todos los congresos a nivel internacional que desde luego enriquecen todo el conocimiento. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Y bueno, este brazo social no podía faltar, un rotario muy comprometido de Club Rotario Alameda. Así es de que, pues, aquí una parte de lo que es el doctor Díaz. Y bueno, uno de nuestros grandes objetivos también aquí en el programa es saber las necesidades de todos los estudios que ustedes requieran de medicina nuclear. Comuníquense con nosotros y nosotros los enlazamos con el equipo del doctor. Cualquier estudio que ustedes necesiten, con mucho gusto los orientamos y les damos toda la información que ustedes requieran. Y bueno, pues aquí somos muy presumidos, somos el primer programa radiofónico en lengua español y desde luego totalmente verificado, y nos ven en México y el mundo. Y para nosotros es un gran gusto. Y bueno, la medicina nuclear y la imagen molecular, como lo hemos mencionado aquí en diversas ocasiones, es una especialidad de excelencia y de vanguardia. Así es de que escúchenos, por favor, hay mucho que aprender. Y bueno, pues son las 9 de la noche con 4 minutos de este martes 23 de agosto del año 2022. Y nuestras redes sociales estamos como Medicina Nuclear. Bueno, estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Así es de que nos pueden seguir en estas redes sociales totalmente en vivo y nos pueden hacer llegar sus preguntas, que ya nos llegaron algunas muy similares. ¿Quién y cómo pueden pertenecer al colectivo? En un momento más esta información el doctor la va a transmitir. Llámenos también al 5510-640164 y con mucho gusto los vamos a atender. Y bueno, para entrar un poquito en contexto editorial, el mejor beneficio para los pacientes con la medicina nuclear en cualquier padecimiento, desde luego, es acceso a la medicina nuclear. Y yo creo que aquí viene de la mano, que es algo que el doctor siempre ha compartido, un diagnóstico a tiempo, un tratamiento a tiempo, cambia la vida de todos. Así es de que para nosotros es muy importante. Y bueno, gracias a nuestra casa Promostereo por darnos todas las facilidades, desde luego, nuestra querida Celia González en cabina y nuestra querida Belén Aspetia en las redes sociales. Y entonces, bueno, pues continuamos, doctor. Y aquí me gustaría dar inicio, platíquenos qué fue el colectivo, esta planeación, este objetivo claro de saber a dónde van las personas. Yo creo que es una de las prioridades que usted siempre ha marcado. Usted sabía claramente que quería ser médico, pero hoy sabía también claramente que el colectivo debía crecer y la primera piedra se puso el sábado, doctor. Bienvenido. Sí, Lupita, muchas gracias. Mira, como bien lo dices, recapitulando un poco, pues yo nunca tuve la duda sobre mi vocación de ser médico.
Y bueno, todo iba muy bien, iba normal. Yo hice la facultad de medicina en Toluca, como ya lo he comentado alguna otra vez, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y los que somos médicos, pues llevamos una formación escolarizada, por decirlo así, en la Facultad de Medicina, pero después tenemos que hacer servicio social e internado. Primero el internado y luego el servicio social. Bueno, durante esos años de formación, Lupita, pues a los médicos les enseñan pues el quehacer médico, el arte médico, las diferentes ramas de práctica médica y por supuesto que diferentes especialidades. Sin embargo, en mi caso muy particular, pues después de haber cursado la currícula y haber llegado a haber hecho el internado y el servicio social, yo seguía con la convicción muy fuerte de que quería ser médico, seguía con la convicción muy fuerte que quería ser el mejor de mi especialidad médica, porque también es claro que yo siempre quise ser especialista y en mi mente pues siempre estaba la cuestión de ser el mejor especialista, ¿no? No sé si lo he logrado, no sé si algún día lo llegaré a lograr, pero créanme que ganas y empeño pongo todos los días. Entonces, yo sabía eso, pero yo no había encontrado algo que a mí me hiciera sentir pleno, Lupita. Es decir, o sea, había visto la parte quirúrgica porque pues para los escuchas que no tienen o no tienen amplio conocimiento acerca de la especialidad y la profesión médica, los médicos podemos dedicarnos a una parte quirúrgica o a una parte médica como tal. La parte quirúrgica, para que lo entiendan, son los doctores que operan, que sobre todo su práctica se basa en hacer cirugías, en operar, en entrar a quirófano. Y la práctica médica, pues, lo podemos resumir a grosso modo, que son los médicos, los doctores que no operan. Es decir, los que, pues, recetan medicamentos o dan tratamientos que no necesariamente implican una cirugía. Es decir, la parte quirúrgica y la parte médica. Sin embargo, pues sí era algo que me agradaba, pero no era algo que me encantaba. Entonces, yo seguí investigando y descubrí una parte que está pues más bien velada, al menos en la currícula de mi universidad. Yo espero que ya haya cambiado y que pues se esté dando más visibilidad en la currícula de otras universidades, que es la parte de aquellos médicos que no operan pero que tampoco recetan medicamento, que no dan consulta como tal. Esa parte se llama, son esas especialidades que se llaman paraclínicas, es decir, no paramédicas, paraclínicas, porque somos médicos. Y es toda esa parte que está como que tras bambalinas del acto médico, Lupita. Es decir, los médicos que estudian los genes, los médicos que estudian, por ejemplo, la epidemiología, la salud pública, los médicos que estudiamos las imágenes médicas. Ajá. Y dentro de las imágenes médicas estamos los médicos que estudiamos la parte fisiológica y bioquímica como la medicina nuclear y la imagen molecular y la parte anatómica como los radiólogos. Así es como está constituido en México. Entonces, ¿de qué me di cuenta y por qué les estoy diciendo todo esto, estimados escuchas? Pues de algo muy sencillo, que la medicina nuclear y la imagen molecular está invisibilizada. Y si está invisibilizada para los médicos, para los que nos estamos formando, imagínense para el público, imagínense para los pacientes. Uno pensaría que la medicina nuclear y la imagen molecular es algo que el médico cirujano o el médico, bueno, sí, el médico cirujano, todos los médicos tienen un conocimiento amplio de qué es y para qué sirve la medicina nuclear y la imagen molecular. Y la realidad es que no es cierto. Hay un desconocimiento profundo de lo que es esta especialidad. Como les decía, son las imágenes médicas de la fisiología, la bioquímica, ya se está expandiendo también al terreno de la patología y la inmunología, es decir, todo lo que no es anatomía. Por supuesto que la imagen anatómica pues goza de una mayor presencia y es obvio porque pues lleva mucho más tiempo, está más ampliamente distribuida
y es lo que generalmente se encuentra en la mayoría de los hospitales de primer nivel, segundo nivel, es decir, hospitales que no requieren una infraestructura sofisticada o tan compleja. Entonces, en este sentido, yo cuando descubrí lo que era la medicina nuclear en la imagen molecular, pues quedé fascinado. Quedé fascinado porque finalmente yo sigo haciendo una práctica médica, pero enfocándome en analizar esas proyecciones de los pacientes que constituyen las imágenes. Por eso se llama paraclínica, más no paramédica, porque el hecho de analizar una imagen implica un conocimiento y una formación médica. Y aparte, no cualquier médico puede analizar este tipo de imágenes que de por sí tienen su complejidad. Así como no cualquier médico puede hacer una cirugía y no cualquier médico puede recetar o prescribir un medicamento, no cualquier médico puede analizar y decir cosas coherentes y útiles acerca de una imagen médica. Es cierto que hay imágenes que son más sencillas que otras, pero en el caso de la medicina nuclear, pues todas tienen una complejidad y una abstracción que las hace poco accesibles, poco entendibles para la mente médica no entrenada y no habituada a visualizarlos. Por eso la medicina nuclear es compleja. Y como les decía, pues tampoco es como que la gente pueda contar con una imagen de medicina nuclear en cualquier hospital, en cualquier ciudad mediana o grande de México. Eso sí sucede con una imagen de ultrasonido, con una imagen de unos rayos X o una tomografía. La resonancia pues ya es un poquito más complicada. Entonces, este desconocimiento, tanto desde la perspectiva curricular de la formación del médico y en la práctica diaria de los médicos mexicanos, pues es lo que ha hecho que se haya o que haya una cierta invisibilización de la especialidad. Bueno, entonces, regresando, yo cuando descubrí esta especialidad, que bueno, ya les expliqué de qué trata, pues me di cuenta que tenía mucho potencial, me di cuenta que estaba siendo subutilizada por diferentes factores, Lupita. Uno, el desconocimiento, por supuesto. Y ahí es donde nosotros entendimos que tenemos una labor muy importante en la educación, en la divulgación de lo que hace la medicina nuclear y la imagen molecular. Ah, bueno, y también descubrí más adelante la parte terapéutica, porque deben de saber que no solamente tenemos que ver con la parte de diagnóstico por imágenes, sino también la medicina nuclear tiene una rama terapéutica que pues ya tiene, estamos haciendo la cuenta, aproximadamente 80 años de utilización, pero que precisamente al inicio de este milenio, de este nuevo siglo, ha tenido un auge muy importante. ¿Por qué? Pues porque todo el conocimiento, toda la ciencia está convergiendo, o bueno, gran parte del conocimiento, gran parte de la ciencia médica está convergiendo en el desarrollo de radiotrazadores y de terapias que son de verdad muy, muy avanzadas, que en el siglo pasado pues simplemente no existía la tecnología, no existía el conocimiento para poderlos utilizar de una manera práctica en la atención de pacientes. Eso, hagan de cuenta, estimados escuchas, que de repente se quitó ese seguro y ahorita estamos viendo de verdad una primavera, un florecimiento de la parte terapéutica de la medicina nuclear y la imagen molecular que nos va a sorprender mucho en los años por venir. Entonces, como les decía, este conocimiento médico que no se enseña en las facultades, que no se enseña en los campos clínicos donde los doctores hacen, o que se enseña muy poco también, tampoco hay que ser injustos. A lo mejor no se enseña o se enseña muy poco en las aulas de los estudiantes de medicina, pero que muy pocos tienen la oportunidad de tener una vivencia o sentir el impacto de la medicina nuclear y imagen molecular en su internado o en su servicio social, pues ya no se diga. Este desconocimiento, esta información, pues es algo que nosotros queremos compartir con las personas.
Y por supuesto que es algo que no solamente se debe de quedar en lo que podamos platicar, Lupita, porque finalmente el poder implementar una práctica clínica de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues requiere el concurso, la participación, la buena voluntad y por supuesto, Lupita, la inversión, el dinero, el financiamiento de diferentes actores que hagan posible la práctica clínica de la medicina nuclear y la imagen molecular. Como se pueden dar cuenta, estimados escuchas, pues lo que yo les digo acerca de esta especialidad, que pues se nota que me gusta mucho, pues es algo que parece un tanto lejano, un tanto raro, porque a veces cuando yo hablo de esto me dicen que si eso es del espacio, que si eso es de la NASA, que si eso es de otro planeta, pero en realidad es algo que está más cerca de lo que creemos, Lupita, y realmente lo que nosotros buscamos en el colectivo y con todas las acciones que hacemos es que las personas, al decir personas, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de médicos, estamos hablando del público en general, que las personas realmente puedan sentir los beneficios que la medicina nuclear y la imagen molecular puede darles para el cuidado de su salud en diferentes aspectos, Lupita. Y otro aspecto muy importante es también empezar a fuerza de ser verdad, de decir verdad, a empezar a quitar esa mala prensa, esa mala fama, ese estigma social que tiene la palabra nuclear. En realidad, muchas veces se elige darle más visibilidad a la parte nociva o a la parte más escandalosa o dramática de los aspectos de la vida, pero por supuesto que también se puede hacer la misma función, la misma tarea con la parte más luminosa, con la parte más benéfica de lo que es la aplicación de productos nucleares para la salud de los humanos. Y así como se ha hecho mucho énfasis en ese pasado tremendo de la aplicación de lo nuclear, pues ahora nosotros, Lupita, en la actualidad, queremos hacer mucho énfasis de esos beneficios que solamente pueden ser accesibles a las personas mediante la práctica clínica de la medicina nuclear y la imagen molecular. Ese es más o menos como un contexto general de lo que es la medicina nuclear, por qué creemos que debemos de ponerle énfasis en la divulgación de la medicina nuclear. Y bueno, por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas por hacer, Lupita. Así es, doctor, es muy curioso porque la gente dice, bueno, siempre identificamos un médico como el ginecólogo o el que opera una u otra cosa, pero para que un médico llegue a una cirugía, pues pasa por un proceso de un equipo multidisciplinario y es algo de lo que muchas veces desconocemos. Y esto es muy, muy importante. Doctor, el objetivo del colectivo Medicina Nuclear MX, yo sé que usted tiene muy claro muchas ideas y muchos proyectos que si bien es cierto va paso a paso, pero también hay que decirlo que es un paso firme, con mucha precisión, casi digamos que quirúrgico, hacia dónde va el colectivo, hacia dónde va el doctor Iván Díaz Meneses. Sí, Lupita, mira, como te decía, lo primero que nosotros hemos pensado, bueno, primero, Lupita, es entender que los seres humanos y los médicos también, y los médicos nucleares también, por supuesto, pues todos tenemos diferentes predisposiciones, actitudes y aptitudes hacia diferentes aspectos de la vida. Entonces, lo que lo que nosotros en el colectivo Medicina Nuclear hemos tratado de hacer es hacer una convocatoria inicialmente a los que vamos a ser como que los que vamos a estar en el frente de batalla, si lo quieres llamar así, o en las áreas ejecutivas, inicialmente a los que pues por lógica y por naturaleza debemos de poner manos a la obra para la construcción de una medicina nuclear eficiente, una medicina nuclear suficiente. Y esos pues somos los médicos nucleares. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que conocemos de la especialidad, nosotros somos los que utilizamos
estas herramientas diagnósticas y terapéuticas. Somos nosotros somos los que tenemos la competencia profesional para hacerlo. Entonces suena lógico que nosotros seamos los primeros involucrados e interesados en poner manos a la obra para construir una medicina nuclear mexicana suficiente, fuerte, efectiva, creciente. No es una tarea fácil. Entonces, lo primero es encontrar talento humano dentro de ese primer grupo que somos los médicos nucleares, ¿no? Y pues evidentemente que nos hemos dado cuenta que sí hay talento, que sí hay personas, que sí hay médicos nucleares que tienen buena disposición, que tienen las ganas de tener esta tarea en sus hombros, ¿no? Y hacerlo de manera coordinada, de manera colectiva. De ahí viene el nombre colectivo. O sea, el colectivo no es como que pues el doctor Díaz y ya no. El colectivo somos un grupo de médicos nucleares que queremos cumplir estos objetivos, ¿no? De una medicina nuclear mexicana más accesible, más disponible, más eficiente, practicada con excelencia, todos estos objetivos que tenemos. Y evidentemente que, pues como en toda organización humana, pues alguien tiene que orquestar, Lupita, alguien tiene que dirigir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos hemos dado, aquí a título personal, pues yo tomé la iniciativa de convocar, yo tomé la iniciativa de, presidir los trabajos, el inicio de las funciones del colectivo Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Eso es algo que bueno, es muy claro, es algo que pues no hay como que por qué esconderlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hemos reunido en un colectivo y queremos empezar a hacer cosas, pues lo primero que hicimos, Lupita, es empezar a divulgar, es empezar a darle a conocer a otros médicos nucleares, a médicos no nucleares, a público en general, a personas, a asociaciones civiles y bueno, ¿por qué no? También a entes de gobierno, pues que nosotros tenemos un tema. Y nuestro tema es que la gente conozca inicialmente de medicina nuclear e imagen molecular. Tenemos, como ya te dije, objetivos, tenemos también misiones y nuestra misión es pues que la medicina nuclear mexicana se practique con parámetros de excelencia, que los pacientes tengan acceso suficiente en los casos que así lo ameriten a la medicina nuclear y la imagen molecular. Y eso, como te decía, es algo más complicado de hacer que de decir, pero bueno, de ahí partimos, Lupita. O sea, nosotros, como tú bien lo dices, tenemos una idea bien clara qué es lo que queremos hacer. Y bueno, esto nos llevó primero, como te dije, a la divulgación. Y esta divulgación fue algo muy bonito, Lupita, porque nos permitió darnos cuenta de algunas cosas. Nos permitió darnos cuenta de cómo piensan los médicos, cómo piensan los pacientes, cómo piensan los familiares, cómo piensan las asociaciones civiles con respecto a la medicina nuclear. Y nos dio, como te decía, la oportunidad de darnos cuenta que hay un desconocimiento y segundo, que hay ideas que están un tanto tergiversadas. Es decir, por la parte, te digo, de lo nuclear, ¿no? Que piensan que hace daño o que no se utiliza, o más que hace daño, que no se utiliza de manera segura. Y la verdad es que la medicina nuclear es muy segura. Otra, como que la medicina nuclear pues no es una especialidad diferente a otras especialidades médicas muy respetuosas, pero por ejemplo se suele soslayar que la medicina nuclear tiene que ver con una parte muy grande, pero muy grande, de la ciencia básica médica, como ya lo dijimos, fisiología, bioquímica, extendiéndonos a patología e inmunología. Y eso, por ejemplo, requiere médicos que tengan un conocimiento bien claro. Y esos médicos somos los médicos nucleares, no somos los radiólogos. Los médicos nucleares no son radiólogos y los radiólogos no son médicos nucleares, así de sencillo. Y las imágenes de medicina nuclear se deben interpretar por médicos nucleares, no por radiólogos. Esto es algo que nosotros tenemos muy claro en el momento de hablar de parámetros de excelencia en la interpretación. Otra cosa que nos dimos cuenta es que los pacientes soslayan, y muchas veces los médicos soslayan mucho el papel de un verdadero médico especialista y experto que esté detrás del análisis de sus imágenes, porque creen
que uno, las imágenes se interpretan solas, lo cual, bueno, obviamente no es cierto porque como les comentaba, son imágenes complejas, son imágenes complicadas, no se interpretan solas. Y dos, creen que cualquier médico puede interpretar los estudios. Obviamente, con el respeto que todos debemos de tener. No, generalmente para que los pacientes pues también tengan una idea clara, es poco probable que el médico que les pide un estudio sepa interpretar, un estudio de medicina nuclear de imagen molecular sepa interpretar este estudio. Lo más razonable, como lo estabas diciendo, Lupita, es que en este ámbito multidisciplinario, en el equipo de atención de los pacientes hay un médico nuclear que esté interpretando los estudios de medicina nuclear y que esté recomendando cuáles son los mejores estudios para cada caso en particular, para que se utilice de manera eficiente, porque luego sucede que los estudios se utilizan de manera inadecuada en el contexto clínico del paciente y eso hace que no dé los resultados que se esperan. La medicina nuclear y la imagen molecular aplicada y utilizada correctamente en el contexto clínico correcto generalmente suele ser muy resolutiva, suele ser muy aclaradora acerca de las circunstancias de la salud de los pacientes. Y por eso te decía que nos dábamos cuenta que el papel y el rol del médico nuclear estaba siendo más bien pasivo. Y el médico nuclear se tiene que involucrar más en el contacto con el paciente, en el contacto con los médicos. Y eso es algo que también nosotros estamos impulsando cuando hablamos de un ejercicio de excelencia de la medicina nuclear e imagen molecular, porque bueno, esta práctica clínica, esta práctica médica no se puede hacer aislado del entorno y las circunstancias específicas de cada paciente. Entonces, estamos haciendo también este objetivo, ¿no? Y otra cosa de la que nos dimos cuenta, Lupita, es que si realmente el médico nuclear ha tenido como que un impacto un tanto tímido, por no decirlo menos, en cuanto a qué tipo de estudios y qué tipo de radiotrazadores se utilizan en la práctica clínica mexicana, porque eso el médico nuclear se lo ha delegado completamente a la industria y a la empresa, sea nacional o, perdón, sea pública o sea privada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, pues obviamente estamos informados de todos los adelantos en cuanto a la medicina nuclear y la imagen molecular que hay en el mundo, ¿no? Con respecto a equipos para adquirir imágenes, con respecto a moléculas que se llaman radiotrazadores para hacer esas imágenes en esos equipos, y con respecto a los diferentes tipos de tratamientos o terapias con radionúcleos que se dan en el mundo. Sin embargo, el médico nuclear ha estado como que muy pasivo y muy expectante en relación a qué es lo que las instituciones públicas o la industria y la empresa privada quieren traer a México. Es decir, el médico nuclear no se estaba poniendo en su rol de asesor, de consejero, de cuáles serían la manera y los adelantos en este campo de la medicina que serían deseables traer a nuestro país a manera de equipos para adquirir estudios, a manera de moléculas radiotrazadores para conocer más acerca de las enfermedades, a manera de terapias. Entonces, otro de los objetivos de la medicina nuclear y la imagen molecular es que de forma respetuosa y no invasiva, no intromisiva, pues tendamos un diálogo también con la industria y también con la empresa para diseñar esas estrategias que permitan que haya incentivos o que haya buenas perspectivas de que todos esos adelantos que se hacen en el mundo pues lleguen a México para el beneficio de los pacientes, ya sea desde la iniciativa privada o desde el campo público. Porque finalmente los primeros que tenemos, los que sabemos que es algo que realmente vale la pena, que tiene mucha promesa de uso clínico, pues somos, nuevamente, Lupita, somos los especialistas. A lo mejor quien decide no es el especialista, a lo mejor es otro tipo de entes, a lo mejor un financiero, a lo mejor una persona de área comercial.
pero el médico nuclear al menos se tiene que involucrar en la parte de asesoría y consejería para demostrar y mostrar qué es lo que más conviene que se introduzca a México. ¿Y esto por qué es importante, Lupita? Porque esto puede hacer que los pacientes no tengan que ir a Europa o a otros países a recibir tratamientos, o no tengan que ir a Europa o a otros países a hacerse algún diagnóstico. Y como tú te puedes dar cuenta, y cuando nosotros estamos hablando de una medicina nuclear accesible y disponible pues para toda la población mexicana, pues ya sabemos que hay muchas personas que o sea, hay enfermedades que no distinguen entre estrato social. Entonces, el hecho que nosotros, hay personas que, bueno, tienen la capacidad de hacer estas inversiones en su salud, pero hay otras que no, pero ambas están enfermas. Y quizá están enfermas del mismo padecimiento. Entonces, eso, el que nosotros queramos que estas personas que no pueden viajar al extranjero, tratarles de traer la medicina nuclear y la imagen molecular, pues es algo que pasa por la coordinación de varios sectores o varios entes, Lupita, como te dije, pues en principio el médico nuclear, segundo, pues los médicos que conozcan que hay disponibilidad de estos diagnósticos y estos tratamientos. Tercero, pues todo lo involucrado en cuanto a regulación, todo lo involucrado en cuanto a la facilidad legal para ejercer la medicina nuclear y la imagen molecular, todo lo involucrado en cuanto a los estímulos financieros y comerciales para que pues haya una inversión en la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces, aquí, Lupita, hay algo bien importante. Nosotros en el colectivo Medicina Nuclear le estamos dando un enfoque holístico, multidimensional, enfocado a cómo hacemos para que la práctica de la medicina nuclear pues cada vez sea más accesible y sea más disponible, Lupita. Y nuevamente lo que dijimos en el evento del colectivo, la parte académica, Lupita, la parte médica y la ética médica son irrenunciables y se dan por sentado. Entonces, nuestro enfoque no está ahí porque eso es algo inherente, es algo que se da por sentado, es una garantía. Nuestro enfoque está en todo aquello que te acabo de platicar, Lupita, en donde necesitamos poner más ímpetu y más esfuerzo como médicos nucleares para hacer que la medicina nuclear pues tenga una mayor presencia en la vida de las personas. Así es, doctor. Y bueno, pues hay algunas felicitaciones. Justamente la del doctor José Manuel Correa, dice el doctor Díaz, un hombre muy exigente, pero sacó lo mejor de mí. Y aquí va muy relacionado la garantía de un diagnóstico, la gran responsabilidad que tiene el revisar una imagen con todo lo que conlleva un diagnóstico erróneo o un diagnóstico bien hecho. Y también esta parte que nos dicen mucho, la gran responsabilidad que tiene el doctor Díaz, dicen que es un hombre muy exigente, yo no lo conozco en ese ámbito porque nunca he hecho un examen para medicina, pero dicen que es un hombre sumamente exigente porque el compromiso de él con México y el mundo es esta formación de alto nivel de la medicina nuclear, y estos formadores de estas nuevas generaciones son ese gran compromiso, y no siempre se escucha eso de un médico. Dicen también que siempre el doctor Díaz, un gran compartidor de conocimiento, y que no todos los profesores son iguales. El gran profesionalismo y experiencia para revisar imágenes. ¿Qué tan fuerte es esta responsabilidad de decir, tengo duda, le vuelvo a hacer el estudio o me sumo con un colega para dialogar, o tal vez estas diferencias que yo tengo con respecto a la imagen, ¿usted se acerca con otro médico, doctor? Claro, Lupita. Mira, aquí esto es muy importante, la parte de la ética profesional de los médicos, ¿no? La enfermedad de cada persona en particular es la enfermedad más importante para esa persona. Eso queda claro, ¿no? O sea, mi enfermedad es la enfermedad más importante por sobre la enfermedad de otra persona. Y bueno, eso es algo patente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos del estudio o las imágenes de un paciente entre 10 pacientes o entre 100 pacientes?
o entre 200 pacientes. Ahí es donde nosotros necesitamos médicos que realmente tengan una ética muy fuerte, que tengan una ética muy bien cimentada y que tengan conciencia de la importancia de su trabajo. Que no vean su labor, su actividad simplemente como una manera de obtener un salario o de obtener un pago. Porque finalmente, atrás de esas imágenes hay historias de esperanza, hay historias de enfermedad, hay historias familiares, y esas imágenes normalmente se piden en contextos, Lupita, en donde las enfermedades ante las cuales estamos nosotros enfrentándonos no son enfermedades que se resuelvan fácilmente. Es decir, la medicina nuclear e imagen molecular suele hacerse en contextos de enfermedades que tienen un diagnóstico un tanto más complicado o de personas que tienen una enfermedad en donde los tratamientos previos han dejado pendientes por resolver. Entonces, la responsabilidad del médico nuclear es muy grande porque nuestros estudios suelen ser definitorios en la mayoría de los casos en que se hacen. Es decir, si el médico nuclear falla, el paciente se puede quedar sin, el paciente y su médico se pueden quedar sin una información muy, pero que muy relevante. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar conciencia, las consecuencias de que nosotros estemos realmente poniéndole un empeño y las ganas de ayudar a las personas a través de lo que nosotros vemos en las imágenes de las personas o no caer en la penosa situación de ser médicos desalmados, que simplemente vemos un paciente más y que lo único que queremos es sacar el trabajo como sea. Y pues si la información sirvió o no sirvió, ese ya no es nuestro problema. Entonces, eso es algo de lo que nosotros hablamos como parte de la ética y es algo que penosamente, Lupita, pasa. O sea, no solamente pasa con los médicos de imagen, o sea, pasa con todos los médicos. Entonces, nosotros queremos mostrarle a los médicos nucleares a los que vemos estas imágenes, pues la trascendencia y la importancia de la excelencia en la práctica que uno pone en hacer su trabajo. Y obviamente que esto viene aparejado con procurar el tener el conocimiento más amplio y más grande con respecto a lo que las imágenes nos dicen en su interior. Y para esto, pues es muy importante la experiencia. Si bien es cierto que la teoría es algo que nosotros tenemos que conocer, cuando nosotros hablamos de campo clínico, la experiencia es algo muy, muy importante, porque la experiencia son esos pequeños dosis de realidad que a veces no suelen ser captadas cuando se elaboran las guías de práctica clínica o cuando se elaboran a lo mejor artículos médicos, etcétera. Eso quiere decir que el médico tiene que tener una formación muy amplia y tiene que balancear muy bien el conocimiento teórico que tiene una base científica y que tiene una evidencia muy sólida y muy basada. Nuevamente, eso es algo que nosotros hacemos y que es irrenunciable, pero también la práctica, es decir, cómo pasar ese conocimiento teórico a una manera eficiente de adquirir un estudio, una manera eficiente de analizar una imagen, una manera eficiente de contextualizar clínicamente los hallazgos de esa imagen y una manera eficiente de ponerlo en un lenguaje que se entienda y que no deje lugar a especulaciones, porque muchas veces es una trampita, ¿no? El ser ambiguo y pues finalmente esos son vicios que nosotros queremos desterrar de la práctica de los médicos nucleares de excelencia. Entonces, como te das cuenta, todos estos elementos que a veces se soslayan y a veces los pacientes o los médicos no llegan a vislumbrar cuando estamos analizando una imagen de medicina nuclear, son cuestiones que nosotros tenemos bien claras, Lupita. Son pilares de práctica clínica.
Y eso hace que también entendamos que no somos infalibles, que no lo sabemos todo. Y precisamente el tener acceso a un conocimiento, una experiencia o la enseñanza de personas valiosas que tienen una buena predisposición dentro del colectivo, pues hace que haya un apoyo mutuo entre nosotros. Esto es algo que también ha sucedido, ¿no? El apoyo que hay entre los miembros del colectivo para un caso complicado o el poder analizar imágenes, ¿no? O sea, estamos nosotros estructurando una red muy grande que nos permita hacer esas cosas. O, por ejemplo, lo que hemos hecho con nuestros colegas de África, Lupita, la implementación clínica de imagen de cerebro, o en Colombia. Y bueno, también lo que hemos estado haciendo afuera de esto. En general, pues nosotros tratamos, bueno, una pauta del colectivo en cuanto a sus parámetros de excelencia o lo que buscamos como excelencia es que tratemos de insertarnos en equipos multidisciplinarios. Es decir, que no seamos médicos que se encierran en el área de interpretación, que no quieren ni hablar con el paciente, ni hablar con el clínico, que nada más escriben lo que ven, es decir, le hacen una descripción y se acabó. Eso no es ser médico nuclear. Eso es hacer un trabajo un tanto mecanizado, pero desalmado. Ser un médico nuclear requiere pues hacer todo este tipo de cosas, pero también hacerlo bien. Es decir, que podamos hacer el bien bien a través de las imágenes de medicina nuclear e imagen molecular y por supuesto que al estar en un colectivo pues la comunicación y la transferencia de conocimiento pues es cosa de todos los días entre nosotros. Así es, doctor. Y fíjese que algo que también llama mucho la atención entre médicos del interior de la República, dice, las marcas, por ejemplo, deben trabajar de la mano con los médicos nucleares. Y una pregunta muy específica es, las empresas o las marcas grandes que son fabricantes de estos equipos, invitan a ustedes como médicos nucleares a probar estos equipos. Y permítame, doctor, dar las gracias por esta gran cortesía a Innotec y desde luego también agradecer a nuestros amigos que estuvieron en el evento del colectivo el sábado pasado, Pigmalión, Innotec, Accesofarm y desde luego nuestro querido amigo el doctor Matus, Gamografía y Inmunoanálisis desde la bella Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias a todos ellos. Creo que no mencioné a Pigmalión, el ingeniero Oscar Arellano, que supongo que nos esté escuchando. Muchas gracias a todos ellos y bueno, pues seguiremos trabajando de la mano con todos ellos. Adelante, doctor. Sí, mira, Lupita, esta es una asignatura pendiente porque típicamente la relación que tiene la industria y la empresa con el médico nuclear y viceversa, pues ha sido una relación muy desigual. Penosamente te puedo decir que ha sido una relación muy desigual en el sentido de que el médico nuclear aporta escaso valor a el ejercicio o a la razón de ser o a la acción de la industria y de la empresa. ¿Por qué? Pues porque como te digo, esos puentes de comunicación están rotos o son puentes de comunicación escasos o ineficientes. Nosotros queremos fortalecer esos puentes de comunicación precisamente para que esto cambie y esta relación de desigualdad pues se dé en un contexto más de una colaboración conjunta. Y finalmente, pues, que se involucre la industria y la empresa, pues no es malo. O sea, finalmente es algo que sucede en todos los ámbitos de la práctica humana. Eso sucede en todo el mundo. La industria y la empresa están haciendo un papel fundamental que el médico nuclear no va a hacer, obviamente. Pues el médico nuclear no hace el rol de construir los equipos. El médico nuclear no hace el rol de todos los trámites o todas las cuestiones comerciales que tiene que hacer la empresa, etcétera. Pero finalmente todo esto converge, Lupita, como lo estaba diciendo, en que un paciente se pueda hacer un gamagrama del corazón o que un paciente se pueda hacer un estudio del cerebro cuando tiene olvidos frecuentes. O sea, cuando los pacientes van al gabinete, realmente deben de imaginarse
toda la cantidad de tiempo, toda la cantidad de trabajo humano, toda la cantidad de talento humano que se necesita poner, sin hablar obviamente también del dinero, los recursos que se necesita poner para que ese señor o esa señora o ese pequeñito se pueda hacer un estudio. Y luego viene la parte en donde estamos hablando, ¿no? La parte de la excelencia. Y que ese estudio, Lupita, que costó mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo hacerse, pues realmente dé el resultado que tiene que dar. Es eso, o sea, eso es a lo que nosotros estamos hablando, una cuestión holística. Entonces, como te decía, la relación con la industria y la empresa ha sido desigual. En realidad, cuando se hace esto de probar equipos o pedir opiniones, realmente se hace como que en grupos un tanto cerrados, pero que yo les veo un problema, sobre todo en México, que son excluyentes. Entonces es un gran problema, porque finalmente el conocimiento no está fluyendo de manera amplia. ¿Cuándo es que se llegan a presentar este tipo de cosas, no? Entonces, estas situaciones en donde, pues, probar los equipos o ver los radiotrazadores, son cosas que no todos los médicos nucleares en México tienen acceso, y estoy seguro que también en todo el mundo, ¿eh? O sea, no creo que sea un problema de México, pero en México es más acentuado y aparte es la realidad que nosotros tenemos. En México hay un problema en donde el conocimiento, la accesibilidad al conocimiento o la posibilidad para poder tener el conocimiento, pues está un tanto limitada. Nuevamente, el conocimiento teórico en revistas y artículos, bueno, pues por supuesto, o sea, pues están ahí y todo el mundo accede y muchas de estas cosas son gratis. Ajá. Pero estamos hablando de un conocimiento práctico, estamos hablando de un conocimiento que ya va más allá de tener un dato o tener una información, sino realmente llevarlo a la práctica clínica de cada uno de nosotros los médicos nucleares. Es ahí en donde nosotros también estamos buscando estas oportunidades de colaboración y coordinación, pues para que la interacción entre la industria y la empresa en México se dé de manera mucho más amplia, porque finalmente el médico nuclear tiene mucho valor que aportar, pero finalmente no se ha hecho debido a que pues no se han construido las vías, los canales adecuados. Eso es algo que también nosotros tenemos bien claro en el colectivo Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Nosotros estamos abiertos a que industria y empresa nos deje conocer sus productos, sus servicios, y que nosotros les podamos dar una retroalimentación con vías de mejora y que nosotros a su vez podamos recomendar productos y servicios de una manera objetiva. Ese es el punto, ¿no? Que realmente nosotros podamos tener una opinión profesional con respecto a cuáles son las especificaciones y las capacidades de diferentes equipos de PETs, PET gammagrafía, de diferentes proveedores, de radiotrazadores, de diferentes moléculas. Y no solamente nos pongamos a hacer, o bueno, se pongan a hacer, porque afortunadamente yo te puedo decir que hemos avanzado mucho en esto y que no solamente se ve el médico nuclear como un especialista que está para ejecutar órdenes o ejecutar o revisar un estudio sin realmente involucrarse en la mejora de la accesibilidad y la disponibilidad y la capacidad instalada de esta especialidad en México, Lupita. Así es, doctor. Pues como siempre es un gusto platicar, escuchar hoy que fue un programa sumamente especial por este gran lanzamiento y segura que vendrán grandes éxitos y aquí el programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular de la mano con el colectivo, seguro que será una mancuerna perfecta para trabajar de la mano con la industria, pues que finalmente la industria no existiría sin los médicos y los médicos desde luego sin la innovación, la tecnología. Y doctor, en un minuto platíquenos por qué deberíamos de saber, por qué es tan importante que nosotros, las personas, los pacientes, los cuidadores primarios, conozcamos del colectivo Medicina Nuclear MX. Sí, y ver aquí es algo bien importante que estábamos dejando para el final. La asociación, la sociedad civil organizada. Las asociaciones civiles también es algo
en donde el médico nuclear no se ha involucrado. Nosotros, de hecho, el colectivo Medicina Nuclear, Lupita, se puede considerar que somos una asociación de la sociedad civil, que tenemos un enfoque médico, por supuesto, y que tenemos específicamente una manera en específico de ver el asunto de la medicina nuclear, pero somos sociedad civil. Entonces, esto nos inserta, como te decía, en un universo en donde nosotros estamos queriendo tener interacción pues, con todo mundo, ¿no? Con todas las personas. Obviamente que siempre hay algo en lo que nosotros podamos cooperar, en lo que nosotros podamos aportar. ¿Y por qué es importante conocer, que la gente conozca la medicina nuclear y la imagen molecular? Pues porque se vienen cosas muy buenas a futuro, porque se ha demostrado que los estudios y los tratamientos de medicina nuclear pueden aportar valor a las personas, y porque el que haya un conocimiento mayor de esta especialidad médica puede facilitar a allanar el camino o a pavimentar el camino que nos conduzca hacia una expansión mayor de la medicina nuclear y la imagen molecular, la capacidad instalada y la introducción de nuevas tecnologías en equipos y en radiotrazadores en México. Entonces eso es algo muy, muy, muy importante. El otro día estamos haciendo bueno, aparte del impacto que tiene la vida de las personas, Lupita, el otro día estamos platicando, ¿no? De cómo una instalación de medicina nuclear que tenga la capacidad de poner a la disposición de una región diagnósticos más precisos para sus pacientes, cómo eleva la calidad de vida de esos pobladores y de esa región. Así de ese nivel, Lupita, estamos hablando del impacto de la medicina nuclear, que las personas que viven en una región puedan detectar de manera más temprana si tienen Alzheimer o no, sin salir de su ciudad, cuando están apenas teniendo un problema de la memoria, o exacto, que puedan detectar tempranamente si van a tener un infarto o no. Esas cosas, de esas cosas estamos hablando, y eso es calidad de vida, Lupita, eso es salud de las personas. Obviamente la medicina nuclear también nos pone en una situación en donde pues tenemos que ser más, podemos enfocarnos más en una medicina de prevención que en una medicina de reacción. Entonces, por eso es muy importante, entre esta y muchas otras cosas, por eso es importante que haya más y mejor medicina nuclear para las personas en México, Lupita. Así es, y desde luego que nos escuchen cada martes, porque cada martes tendremos nuevos temas, nuevas noticias y desde luego esta gran divulgación de tú a tú con el doctor Iván Díaz Meneses. Muchísimas gracias, doctor, lo felicitamos y seguro de los grandes éxitos que vienen y siempre acompañados de esta emisión de radio. Muchas gracias, gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Excelente noche, hasta pronto.